Saludos estimados. En ciertas iglesias enseñan que Dios ha realizado un pacto con ellos, un pacto solo con ellos o con iglesias de su denominación, dejando afuera a otras iglesias u otras denominaciones. Se dice de que Dios establece un pacto con ellos, un pacto especial, un pacto aparte con ellos. Vamos a ver si la Biblia respalda esta creencia de que Dios hace pactos apartes solo con ciertos grupos o con ciertas denominaciones religiosas y no con otras. Primero vamos a ver qué es un pacto. Un pacto es una relación o un acuerdo entre dos partes, entre dos personas, el cual no se debe romper. Y en la Biblia vemos que un pacto tiene cuatro partes: un vínculo o una relación, promesas y compromisos, condiciones y obediencias, señales y ceremonias. De esa manera, Dios establece siempre los pactos o ha establecido pactos en toda la historia de la Biblia. Y ahí quedan los textos bíblicos que respaldan lo que les estoy compartiendo. Ahora bien, cada vez que Dios hace un pacto, se benefician no solamente uno, dos o tres personas. Los pactos que Dios hace, los hace para que se beneficie todo el mundo, o toda una población, o toda una generación. En este caso, hoy en día un pacto es para todas las iglesias o para todos los cristianos. Y tenemos 5 pactos principales. Algunos consideran el pacto adámico como un sexto pacto que Dios hizo. El pacto adámico que abarcó no solo a Adán y Eva, sino a toda la creación. El pacto noético también era para Noé y todos los descendientes que vendrían después de él. El pacto abrahámico también con todo Abraham y su descendencia. El pacto mosaico también, el pacto que estableció Dios con Moisés y que iba a beneficiar a todo el pueblo de Israel. El pacto davídico también enseña en la Biblia que no fue solo por David, sino que Dios dice que lo hizo para que todo el pueblo de Israel sea beneficiado. Y el nuevo pacto en Cristo Jesús establece un nuevo pacto no con iglesias, no con denominaciones, sino con todos aquellos que han nacido de nuevos, con todas aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón, sin importar su denominación religiosa o su denominación cristiana. Esto abarca miles y miles, millones de personas. No tiene nada que ver que seas protestante, asambleas de Dios, bautista, etc. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, regenerado por completo por el Espíritu Santo, Dios ha hecho un pacto contigo. Lo que les acabo de decir también es corroborado por las citas bíblicas en cada uno de los puntos que estoy compartiendo. Pero lo que más nos importa ahora es el nuevo pacto en Cristo Jesús. No es que el pacto antiguo ya no nos importe. El pacto antiguo o el pacto del Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero ahora tenemos un nuevo pacto. Jesucristo estableció un nuevo pacto con su muerte. Lucas capítulo 22. En este evento Jesucristo estaba llevando a cabo o celebrando la Pascua. Conocemos nosotros ahora como la Cena del Señor, o como la Santa Cena o la Última Cena. Según la denominación religiosa en la que estés, tiene un nombre. Y estaba Jesucristo junto con sus discípulos para llevar a cabo esta cena. Lucas capítulo 22 versículo 19. Aquí habla Jesucristo y dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces es importante darse cuenta que el nuevo pacto que Jesucristo establece es su muerte en la cruz, y lo hace en beneficio no solo de una o dos o tres personas, sino de todos los creyentes. Por eso cuando Jesucristo estaba con sus 12 discípulos o sus 12 apóstoles celebrando o llevando a cabo esta cena, hizo el pacto con ellos. Pero los 12 discípulos o los 12 apóstoles con los que él estaba representaban no solo a ellos 12, sino a todas o a todos los creyentes que iban a aceptar a Cristo en su corazón. A todos los cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, con todos Jesucristo hizo pacto. No solo con los 12, solo que los 12 representaban a todos. Por lo tanto, Dios no hace pactos apartes hoy en día, porque ya hizo un pacto con su muerte en la cruz. Y ese pacto consiste en la redención, en el perdón de pecados y en una nueva vida, una vida eterna para siempre con Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23.
El apóstol Pablo también nos hace recordar aquel nuevo pacto que Jesucristo hizo con todos los creyentes. Dice el versículo 24, lo partió y dijo, acá hace referencia a las palabras de Jesús, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Cuándo se celebra o se recuerda este pacto? Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, allí se celebra este pacto. Algunas o la mayoría de iglesias lo hacen una vez al mes. Si hay algunas iglesias que lo hacen una vez a la semana, también está bien. Entonces, el pacto que Jesucristo hizo con nosotros, el nuevo pacto, se celebra no una vez al año, sino cada vez que se participa de la cena del Señor. Y esto es bíblico, esto sí tiene fundamento bíblico de la frecuencia con la que se va a celebrar este pacto. Repito, no es una vez al año, sino es cada vez que participamos de la cena del Señor. Versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí otra vez habla del nuevo pacto en su sangre, de su muerte en la cruz, porque con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, nos lavó de nuestros pecados. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces siempre el nuevo pacto en su sangre es cada vez que se participa de la cena del Señor. Cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos conmemorando o celebrando este pacto que Jesucristo hizo con su iglesia, este pacto de sangre, este pacto con su muerte en la cruz. No se celebra solo una vez al año, sino cada vez que participamos de la cena del Señor. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como vemos en el versículo 26, se confirman las palabras de Jesús, de que Él establece un pacto con nosotros, y ese pacto, cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, recordamos y anunciamos la muerte de Jesucristo, que esa fue la señal del nuevo pacto, no con una iglesia, no con dos iglesias, o no solo con algunos hermanos, sino con todos los cristianos, con todos los hijos de Dios a nivel mundial, sin importar su denominación, sin importar su iglesia a la que asiste. Jesucristo ha hecho un pacto. Si tú eres un cristiano, nacido de nuevo, regenerado por completo, ten 100% seguro en tu corazón que Jesucristo ha hecho un pacto también contigo, de que nunca te dejará, nunca te desamparará, que el perdón de tus pecados es eficaz, y tendrás vida eterna en el cielo. No creas aquellas denominaciones que dicen que Jesucristo ha hecho un pacto solamente con ellos, porque como estamos viendo aquí en estas citas bíblicas, no tiene un fundamento bíblico. Y este pacto que Jesucristo ha hecho con Dios es completo, es eterno, no necesita pactos apartes, porque si decimos que Dios ha hecho un pacto aparte con otra iglesia, entonces estamos diciendo que este pacto con su muerte que Él ha establecido en la cruz del Calvario, como si no fuese suficiente, como si no fuese completo, como si no tuviese todo el poder necesario. Pero no es así. El pacto que Jesucristo hizo al morir en la cruz del Calvario es completo, es perfecto, por su muerte, por su amor, por su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Si decimos que Dios ha hecho un pacto solo con ciertas iglesias, que Jesucristo ha hecho un pacto aparte solo con cierta denominación, entonces Dios estaría haciendo acepción de personas, lo cual no es bíblico. Fundamenta en los textos bíblicos que estamos viendo ahora en la pantalla. Por el contrario, nosotros los seres humanos sí cometemos el error de hacer acepción de personas, de tener hijos favoritos, de tener familiares o amigos favoritos, y eso es un error. Eso despierta a veces los celos, las envidias, como por ejemplo Israel o Jacob tenía a sus 12 hijos, pero uno de ellos era el favorito que él tenía, su hijo José. Y dice Génesis 37:3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. La túnica de diversos colores significaba principado o gobierno. De esa manera demostró Israel que tenía un cierto amor especial por su hijo José, pero lo cual no es correcto. ¿Y cómo sabemos que no es correcto? Versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Comenzó a nacer en ellos la envidia,
comenzó a nacer en ellos el enojo contra José por el favoritismo que les había dado su padre a José. Y por eso fue que lo vendieron, y esa historia ya la conocemos. Entonces el hombre sí hace acepción de personas, pero eso no es bueno. Dios no hace acepción de personas. Vamos a suponer que fuese cierto que Dios ha hecho un pacto especial o un pacto aparte con ciertas iglesias, con ciertas denominaciones, y no con todas las iglesias. ¿Qué pasaría? Se preguntarían las demás iglesias, Dios mío, ¿y por qué con ellos sí haces un pacto aparte, un pacto especial, un pacto preferencial, y por qué con nosotros no? ¿Por qué con ellos sí? Entonces eso no sería lo correcto. Por eso Dios estableció en Jesucristo, con su muerte en la cruz, un pacto universal, un pacto para todos sus hijos que han nacido de nuevo, que han creído en Él, que lo han aceptado en su corazón. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Estamos corroborando que Dios no hace excepción, que Dios no tiene preferidos o favoritos. Deuteronomio capítulo 10 versículo 17, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. ¿Lo ven? Otro versículo bíblico que dice que Dios no hace excepción de personas. Hechos capítulo 10 versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Como ven, mis hermanos, Dios ya no hace pactos especiales solo con ciertas denominaciones, como dicen algunas iglesias. Tenemos un pacto establecido. Si hay iglesias que dicen que Dios les ha hablado y les ha dicho que tiene un pacto especial, un pacto aparte con ellos, no hay fundamento bíblico para sustentar esa creencia. Pero sí tenemos un sustento bíblico de que Jesucristo ha hecho un último y nuevo pacto con su iglesia, el cual es completo, es suficiente, no es inferior, ni le falta algo, no, sino que es un pacto completo para darnos salvación y vida eterna. Ya no se necesitan hoy en día otros pactos. Por eso Jesucristo dejó establecido, escrito en la Biblia, su pacto de muerte, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Conclusiones: todos los pactos que Dios hizo con la humanidad no solo se benefician uno, dos o tres personas o solo un grupo de personas, sino todas las personas, todo Israel, toda la iglesia. El último nuevo pacto que Dios hizo fue a través de Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario, para salvación a todos los creyentes, a todos. Por eso dice en la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jeremías 14:21 también dice, por amor de tu nombre, no deseches ni deshonres tu glorioso trono, acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. El pacto que Dios hace con nosotros es por amor de su nombre también. En primer lugar es por amor a Él, porque la gloria y la honra es solo para Dios. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa, esta promesa de que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, es para todas las iglesias también, para todos los creyentes, sin importar el lugar en donde estén. Dios establecido ha dado su pacto, su promesa de que va a estar con nosotros hasta nuestros últimos días. No es cierto que Dios ha hecho un pacto en el cual promete su presencia solo con ciertas iglesias o con ciertas denominaciones. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, todas las cosas que nosotros tenemos que creer tenemos que tener un fundamento bíblico. Si no tiene un fundamento bíblico, no podemos nosotros insistir. Por eso es necesario conocer la verdad, conocer la Biblia, conocer lo que Dios ha establecido. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Según Timoteo 3:16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, redarguir, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, todas nuestras creencias, todas nuestras doctrinas tienen que tener un fundamento bíblico. Si algo vamos a enseñar, si algo vamos a compartir, tenemos que fundamentarlo en la Biblia. No está bien que nosotros digamos, Dios me habló, Dios me profetizó, Dios me reveló, y cuando vemos todas esas supuestas manifestaciones, no tienen un sustento bíblico. La palabra de Dios es la única fuente autorizada, la cual nos revela 100%
la voluntad, la palabra de Dios para nosotros hoy en día. Las recomendaciones, Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11, es como les dije en la diapositiva anterior, que no creamos a toda persona que nos dice que Dios le habló, que Dios le profetizó, que Dios le reveló. Hay que revisar en la Biblia si lo que dicen que se les ha sido revelado es cierto. Pero, hermanos, ya no tenemos nuevas revelaciones. La Biblia es nuestra única y final revelación. Ya no debemos escuchar a supuestas revelaciones porque, como vemos, no tienen un sustento bíblico y más para lo que sirven es para confundir, para apartar a las personas de la verdad bíblica. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. La Biblia sí es la palabra de Dios con seguridad, pero fuentes extrabíblicas no tenemos una seguridad de que venga de Dios. Por eso Pedro insiste en que solamente nos concentremos en leer y obedecer y creer en la Biblia. Y también sabemos que la profecía o la Biblia, la palabra de Dios, no es de interpretación privada. Toda la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. De eso sí estamos seguros. Pero fuentes extrabíblicas, hermanos, no tenemos a la seguridad una prueba de que de verdad venga de Dios. Entonces, mis hermanos, no olvidemos de que Jesucristo ha hecho un pacto con todos nosotros, con toda su iglesia, con todos sus hijos, sin importar la denominación. Jesucristo no hizo un pacto con religiones. Jesucristo no hizo pacto con denominaciones. Jesucristo hizo un pacto contigo que estás escuchando, estás viendo este video. Si eres cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, Jesucristo ha hecho un pacto contigo, de que nunca te dejará, nunca te desamparará. Su muerte en la cruz del Calvario derramó su sangre con la cual te dio el perdón de pecados para siempre, por toda la eternidad, y vida eterna también con Él en el cielo. Gracias.